Buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia de medio siglo de desarrollo en Madrid. El ciclo se llama así, Madrid, medio siglo de desarrollo urbano, y la conferencia es la evolución del urbanismo madrileño en ese medio siglo. Tenemos con nosotros a Carlos González Esteban. Carlos González Esteban es aparte de ser secretario del Instituto de Estudios Madrileños, es un hombre vinculado al ayuntamiento, en el que entró en 1982, o sea que ya tiene unos años. Se ha dedicado principalmente en el ayuntamiento a varios temas, pero sobre todo a urbanismo. Empezó con urbanismo y ahora mismo es jefe del Departamento de Gestión de Actuaciones en Medio Urbano de la Dirección General de Regeneración Urbana del Área de Políticas de Vivienda. Ha sido director del Museo de la Ciudad, ha sido jefe del Departamento de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, ha sido jefe de la asesoría jurídica y luego, bueno, pues entre sus titulaciones ha sido diplomado en función gerencial y en urbanismo, ha sido máster en Economía y Dirección de Empresas y licenciado en Dirección de Empresas y en Derecho. Ha sido ponente en numerosas jornadas y miembro incluso de la Comisión Tripartita Estado-Comunidad-Ayuntamiento para la programación del equipamiento cultural y de ocio de Madrid. Artículos ha escrito muchísimos y conferencias, vamos, son incontables. Y vamos a tener hoy la posibilidad de seguir dentro de este ciclo que estamos abordando, en el que el martes pasado ya tratamos el urbanismo, pero desde el punto de vista sociológico. Esta vez lo vamos a tratar directamente cómo ha evolucionado en esta ciudad y la importancia que ello ha tenido. Dejo la palabra a Carlos González Esteban. Buenas tardes. Agradezco a Pedro, que es nuestro vicepresidente en el Instituto de Estudios Madrileños. En primer término, es de agradecer el hecho de que propusiese y luego asumiese la organización de este ciclo de conferencias y de mesas redondas. Y también le agradezco mucho su amable presentación, que he de matizar, porque luego llegan los malentendidos. Casi todo es cierto. Vaya. Pero eso de jefe de asesoría jurídica, no. Yo nunca he trabajado propiamente en la asesoría jurídica del ayuntamiento, si bien es cierto que he sido responsable de la asesoría jurídica de empresas municipales de gestión como de el campo suelo. De las naciones. Pero, claro, pero eso tiene otra escala muy diferente. Es verdad, es verdad, es verdad. Muchísimas gracias por tus palabras. Pues ahí. Voy a hablar desde el atril. La ciudad es un objeto dinámico en sus formas y en sus funciones. Este dinamismo es consecuencia del hecho de ser soporte físico en el que se desenvuelve la vida de los ciudadanos en cuanto colectivo social en constante evolución. Al haberse acelerado en las últimas décadas las dinámicas sociales como consecuencia no solo de los cambios tecnológicos, sino también de los cambios culturales, las ciudades se han visto sometidas a profundos cambios en un esfuerzo de dar respuesta a estas nuevas realidades sociales. Cuando me refiero a cambios culturales, me refiero a los modos en los que los colectivos sociales se comportan, a las relaciones internas que se producen dentro de esos colectivos. Y en este sentido, podemos afirmar que las políticas urbanísticas en modo alguno han sido ajenas a este proceso cultural. El estado del bienestar ha traído consigo una creciente demanda ciudadana en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas en materia de educación, sanidad, empleo, vivienda o suficiencia económica.
En definitiva, una creciente exigencia a los poderes públicos para que provean de los recursos necesarios que hagan posible la satisfacción efectiva de esas necesidades básicas. Naturalmente, los cambios operados en la sociedad madrileña no han sido diferentes de los que han venido produciéndose a lo largo de todo el mundo desarrollado. Por ello, los procesos urbanos de adaptación a esos cambios sociales van a guardar similitudes en todos los casos. Si bien cada ciudad presentará sus propias particularidades, atendiendo a su historia y a sus características territoriales, así como de un modo muy relevante al contexto político. En esta conferencia trataré de referirme a las particularidades específicas de Madrid. Para ello voy a intentar exponer el modo en que las políticas urbanísticas han tratado de reconfigurar la ciudad en orden a satisfacer esas demandas ciudadanas, cómo a lo largo de las últimas 5 décadas se ha dado respuesta y ha ido evolucionando Madrid al hilo de esos cambios sociales. Al inicio de la década de los 70, Madrid era una ciudad estructurada fundamentalmente para atender de forma muy primordial las funciones de producción, residencia y transporte. En las 2 décadas inmediatamente anteriores se había desbocado el crecimiento de la población como consecuencia de los intensísimos flujos migratorios procedentes de las áreas rurales de las 2 Castillas, de Extremadura, de Galicia o de Andalucía. En estos años 50 y 60, la mayor preocupación de las autoridades públicas fue el encontrar el modo de facilitar viviendas a las decenas de miles de personas que cada año llegaban a Madrid, buscando las oportunidades laborales que ofrecían las políticas estatales, entonces orientadas a hacer de Madrid un potente foco de producción industrial. La respuesta que desde el Gobierno de la Nación se da a esa enorme demanda de viviendas es la creación de poblados residenciales localizados a lo largo de todo el extrarradio, en terrenos de los municipios recientemente anexionados a Madrid. Para ello, se crea el Ministerio de la Vivienda y se encomienda al Instituto Nacional de la Vivienda, a la Obra Sindical del Hogar o al organismo Poblados Dirigidos, la producción de viviendas de promoción pública destinada a las clases obreras, al tiempo que a través del Plan de Urgencia Social para Madrid se pondrá en manos de la iniciativa privada la promoción de vivienda de protección oficial destinada a clases medias. En torno a Madrid, en los municipios colindantes del sur y el este, la iniciativa privada también promoverá las conocidas como ciudades dormitorio. Se trata de núcleos carentes de servicios que atenderán de forma casi en exclusiva la función residencial. Esta enorme colonización inmobiliaria traerá consigo el surgimiento de un Madrid metropolitano. Como digo, estos enclaves residenciales destinados a las clases obreras se localizan en el extrarradio, reservándose grandes espacios centrales aún sin edificar, y de modo muy singular el eje de la Castellana, para futuros desarrollos destinados a acoger edificios residenciales para las clases altas, así como edificios representativos acordes con el carácter emblemático que se quiere dar a ese eje de la Castellana, escaparate de la imagen de modernidad que se quiere transmitir al resto del mundo. En los primeros años 70, la presión migratoria se atenuará y es el momento en que se hace preciso atender otras necesidades urbanas distintas de la provisión de viviendas. Necesidades que han venido quedado desatendidas en el periodo anterior. Se inicia un proceso de conversión de Madrid en una ciudad de servicios, siendo en el sector terciario donde se produzca la mejor arquitectura. Así vemos como a lo largo del eje de la Castellana empiezan a surgir modernas edificaciones destinadas a oficinas.
Por otra parte, a lo largo de estos años, Madrid se verá sometido, al igual que venía ocurriendo en todas las grandes ciudades del mundo, a la presión del automóvil. La socialización del automóvil provocará la más radical transformación de la ciudad. Se construirá también la M30 como vía rápida de circunvalación, al tiempo que se modificarán e incrementarán los accesos a Madrid, sustituyendo las anteriores carreteras por grandes autopistas, mediante las que se facilita el acceso desde las ciudades dormitorio que en esos años habían surgido en torno a la capital. Son años de desarrollismo económico, produciéndose un crecimiento acelerado que inevitablemente provocó grandes desequilibrios no solo en la ciudad, sino, y de modo muy especial, en el conjunto del área metropolitana. Pero este largo ciclo de crecimiento se verá truncado por dos hechos trascendentales. De una parte, la crisis del petróleo, con una primera manifestación en otoño de 1973 y una segunda en 1979. De otra parte, en noviembre de 1975 se produce la muerte de Franco, originándose un proceso de profunda transformación política que se encauzará mediante lo que comúnmente denominamos la transición. La crisis del petróleo, que tiene dimensión mundial, hace tomar conciencia al mundo de las limitaciones de los recursos naturales y de las materias primas, provocando la reconsideración de un modelo económico basado en el crecimiento continuo a partir de unos recursos inagotables y su progresiva sustitución por un nuevo modelo orientado al desarrollo económico basado en la eficacia en el empleo de los recursos y la búsqueda de la calidad. En lo que a nosotros nos interesa, esta crisis de los postulados económicos traerá consigo, a finales de los años 70, de una toma de conciencia de la necesidad de acometer en profundidad una nueva política de redimensionamiento de las propuestas urbanas. Así, desde los círculos académicos surgen propuestas que, poniendo el énfasis en el valor del espacio público, propugnan la preservación del patrimonio arquitectónico, evitando el despilfarro al propiciar operaciones de rehabilitación de los edificios. La adopción de un modelo de ciudad compacta que ofrece mucha mayor eficacia que la ciudad extendida. La recualificación de la ciudad, dotándola de servicios y equipamientos colectivos e implantando mejoras ambientales, al tiempo que transformando el espacio público de uso colectivo. Estos postulados, que se originan a lo largo de toda Europa, serán plenamente adoptados por el Plan General de Ordenación Urbana del año de 1985. Por otra parte, fruto de la transición política, se ponen de manifiesto movimientos sociales que reclaman cambios en las políticas urbanísticas. Entre los mismos, cobran especial relevancia las asociaciones de vecinos, nacidas en los barrios periféricos construidos en los años 50 y 60. Estas asociaciones vecinales demandarán de los poderes públicos la implantación de dotación y servicios de los que carecían o eran muy deficitarios sus barrios, así como la realización de obras de mejora del parque de viviendas, en muchos casos muy deteriorado. Consecuencia de estas reivindicaciones será el programa de remodelación de barrios, acometido por el Ministerio de Obras Públicas de una forma específica para Madrid. Su desarrollo tendrá lugar entre los años 78 y el año 87. Con la aprobación de la Constitución de 1978 se produce un cambio sustantivo en la atribución de competencias en materia de urbanismo. Ya no será la Administración del Estado, que en Madrid actuaba a través de COPLACO, que era la Comisaría de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana, ya no será esta COPLACO, esta comisaría, la responsable del planeamiento urbanístico, sino que a partir de ese momento la competencia pasa a la esfera municipal. Así, será el Ayuntamiento de Madrid el que asuma el... Creo que me hizo... Sí. Vamos a ver.
el que asuma la reformulación del plan de 1963, hasta entonces vigente, sustituyéndolo por el mencionado del 85. El plan del 85, surgido desde la óptica de una crisis económica, se formula en orden a la recuperación de la ciudad, asumiendo el Ayuntamiento la responsabilidad de recuperar el equilibrio perdido durante la etapa de desarrollismo. Superada la etapa de crecimiento acelerado, la ciudad necesita reordenarse, asentarse, recuperar la habitabilidad y la capacidad de atender las necesidades de la sociedad. Madrid, al igual que el resto de las ciudades españolas, será objeto de una profunda transformación. Este objetivo de preservación de la calidad de vida urbana llevará a la planificación y ejecución de un amplísimo programa de equipamientos sociales. Se acometerá la edificación de centros asistenciales y de la tercera edad, centros culturales, mini áreas deportivas, bibliotecas públicas, es decir, equipamiento mediante el que resolver las grandes carencias existentes tanto en la periferia como en el interior de la ciudad. Desde el punto de vista social, el programa más importante será el mencionado programa de barrios en remodelación, que hemos podido ver en las diapositivas anteriores, junto con las operaciones de erradicación de núcleos de infravivienda, mediante los sucesivos convenios de realojo de población marginada suscritos por la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Gracias a este plan de barrios en remodelación, que por su magnitud requerirá de 10 años, se implantarán soluciones urbanísticas y de vivienda para 30 barrios y cerca de 40.000 familias, lo cual pone de manifiesto la magnitud de esta grandísima operación de remodelación que se acometió en esos momentos. Estos programas sociales se gestarán mediante concertación con los vecinos residentes en cada uno de los respectivos ámbitos, los cuales participarán asimismo en la supervisión de todo el proceso de ejecución de los mismos a través de las denominadas comisiones ciudadanas de seguimiento. Es la vía madrileña de los conocidos presupuestos participativos que habían nacido por esos años en Sudamérica. Dentro de este propósito de recuperación de espacios, los grandes vacíos que habían sido ajenos al proceso de edificación, por estar ocupados por antiguas tejeras, escombreras, etcétera, serán calificados como zonas verdes, dando origen a grandes parques urbanos, como la Cuña Verde Latina, el Parque Rodríguez Sahagún, el Parque Tierno Galván o el Parque Juan Carlos I. La remodelación de Atocha, por su parte, dio ocasión a la realización de la operación más emblemática de recuperación del espacio público con la eliminación del conocido como el Scalestri. Al mismo tiempo, y para evitar el paso por Madrid de los trayectos metropolitanos, se construye la M40, intentando alejar su trazado del casco urbano y, por tanto, el tráfico de la ciudad. Asimismo, se procede al cierre de la M30 por el norte, pero atenuando su carácter de autopista, convirtiéndola, a su paso por la vaguada, en una vía urbana. En el interior del casco consolidado, el Plan del 85 contiene un amplísimo catálogo de edificios protegidos, al tiempo que establece unas normas zonales que impiden la realización de obras de sustitución de las antiguas edificaciones, que, aun carentes en muchos casos de elementos arquitectónicos significativos, contribuyen a la preservación ambiental de la ciudad. El patrimonio público en desuso, una vez rehabilitado, se destina a nuevos usos de carácter dotacional. Sí, surgirá el Museo del Ferrocarril en la antigua estación de Delicias, el Centro Cultural Conde Duque en el cuartel de Guardia de Corps, el Centro Cultural Galileo en la antigua funeraria, el Mercado Puerta de Toledo en el que había sido Mercado de Pescado, el Centro de Exposiciones del Canal de Isabel II en el Depósito Elevado de Santa Engracia, el Palacio de Cristal de Arganzuela en la antigua nave de patatas del Matadero,
y el Centro de Arte Reina Sofía en el antiguo Hospital General de San Carlos. Y más adelante en el tiempo, la rehabilitación del Palacio de Cibeles como sede del Ayuntamiento. También se salvarán antiguos palacios de propiedad privada que ahora adquirirán una función institucional, como la Casa de América, la Serrería Belga, la Casa Encendida o el Museo Thyssen-Bornemisza. La creación del pasillo verde ferroviario a mitad de la década de los 90, con la construcción de un túnel subterráneo en sustitución de la línea de circunvalación que unía Príncipe Pío con Atocha a través de Delicias y pasando por las demolidas estación de Imperial y Peñuelas, y que tenía una longitud de 7 kilómetros, esta vía de ferrocarril, algunos de ustedes pueden recordarla, comportaba una brecha en mitad de la ciudad y estaba enquistando en la almendra central en los barrios colindantes con el Manzanares. Y esta operación del pasillo verde ferroviario dio ocasión a la transformación de obsoletas zonas industriales en barrios residenciales y contribuyó a la mayor operación de reforma interior acometida en Madrid desde la apertura de la Gran Vía iniciada en la segunda década del siglo. Como complemento a esta operación, debemos citar también la apertura de la Gran Vía de San Francisco. En cuanto a los nuevos desarrollos urbanos previstos en el Plan del 85, como son Valdebernardo, Madrid Sur, Tres Olivos, Arroyo el Santo, los mismos se caracterizan por el definitivo abandono del modelo de edificación abierta y su sustitución por una nueva ordenación en manzana semicerrada, recuperando el concepto de calle, configurando así una trama semejante a la propia de los ensanches decimonónicos. Con estos mismos criterios se acometerá la ordenación de todos los ámbitos de nuevo desarrollo residencial contemplados en el Plan del 85, los conocidos PAUs de Carabanchel, Vallecas, San Chinarro, Monte Carmelo y Arroyo el Fresno. Será en los PAUs donde la empresa municipal de la vivienda, creada en la primera mitad de la década de los 80, en sustitución del antiguo patronato de casas municipales, será en estos ámbitos donde la EMV ensaye nuevas formas y técnicas constructivas en las promociones de vivienda pública, convocando concursos internacionales de arquitectura. Esto ha corrido a toda velocidad. Gracias, Teresa. La década de los 90 traerá consigo la renovación del propósito de convertir Madrid en una moderna ciudad de servicios, capaz de acoger actividades económicas intensivas en conocimiento especializado, así como grandes eventos de carácter internacional que tendrían lugar al comienzo de esos años 90, como fueron la Conferencia para la Paz y el Desarme en Oriente Medio, la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, o la Cumbre de la OTAN y la Cumbre de la Unión Europea. Para ello se procede a la ejecución de un programa de infraestructuras urbanas con la construcción, el traslado que estaba anteriormente situado en Casa de Campo, la creación de nueva construcción de los recintos feriales del IFEMA, en la zona del Campo de las Naciones. ¿Ha vuelto a desplazarse solo? Bueno. El Palacio Municipal de Congresos, también en Campo de las Naciones, y modernas áreas de oficinas en Pío XII, Campo de las Naciones, Julián Camarillo y Méndez Álvaro, que encuentran complemento con la mejora de la movilidad urbana mediante la construcción de túneles para la agilización del tráfico. Entre todas ellas destaca la ampliación de las instalaciones aeroportuarias de Barajas, dotándolas de capacidad para acoger 70 millones de pasajeros al año, junto con la introducción de la alta velocidad ferroviaria con la transformación de la estación de Atocha, que pasará a verse convertida en el gran distribuidor del que parten todas las líneas del AVE.
La ampliación de la red de metro, casi duplicando su extensión hasta alcanzar los 218 kilómetros, ha tenido un enorme efecto reequilibrador en la medida en que ha hecho posible la integración real de un sinnúmero de barrios anteriormente periféricos a la ciudad y que hoy en día ya forman parte efectiva de la misma. A lo largo de la última década del siglo XX y primera del siglo XXI, de nuevo Madrid experimentará una profunda transformación, no ya solo de su fisonomía y sus equipamientos y dotaciones urbanas, sino también, y de modo muy destacado, de las condiciones sociales de sus habitantes. Todo ello fruto de las políticas públicas de reequilibrio territorial, junto con la apuesta por el transporte público. El Plan General de 1997 surgió en el nuevo contexto económico dado por la incorporación de España a la Unión Europea. El Producto Interior Bruto de Madrid y, tras él, el del conjunto de España, entra en una fase expansiva que, con mayores o menores altibajos, se extenderá por más de una década hasta la crisis financiera de 2007 y el estallido de la burbuja inmobiliaria. El planteamiento subyacente en este plan, que es inmediatamente asumido por el conjunto de los municipios españoles, es el de que a mayor actividad inmobiliaria, mayor riqueza y mayores ingresos para las arcas municipales. Así, se califica como suelo urbanizable la práctica totalidad del espacio vacante del término municipal, como puede apreciarse en la imagen de la derecha, correspondiente al plan de 1997, por contraste con la de la izquierda, correspondiente al año 1985. Es de destacar la inmensa superficie calificada en el sureste para la implantación de los conocidos como desarrollos del sureste, en el que ya a día de hoy se ha aprobado la ordenación para construir más de 130.000 viviendas, equivalentes a una población cercana a los 400.000 habitantes. Es decir, una población que supera a la de muchas capitales de provincia. Junto a ello, el plan de 1997 plantea la necesidad de preparar la ciudad para poder acoger la celebración de unos Juegos Olímpicos, para lo cual hace una reserva de terrenos en la zona de San Blas, próxima al aeropuerto y colindante con el término municipal de Coslada. La candidatura se formalizará en dos ocasiones sucesivas, una en el año 2005 y otra en 2013, ambas fracasadas y tenían por propósito acoger las Olimpiadas de 2012 y 2020 respectivamente. Esta política urbana viene a coincidir con la adopción a nivel internacional de unas políticas monetarias expansivas que dará lugar a la generación de corrientes de crédito prácticamente inagotables y a bajo tipo de interés, lo que lleva a las autoridades, las empresas y al conjunto de los ciudadanos a asumir unos niveles de endeudamiento muy por encima de lo razonable, lo que les permite acometer inversiones hasta entonces impensables. Ejemplo de ello será el enterramiento parcial del M30, que hizo posible la recuperación de las márgenes del Manzanares y la creación de un gran parque urbano, contribuyendo a la mejora de la calidad urbana, no ya solo de los distritos afectados, sino del conjunto de la ciudad. Esta operación de ingeniería permitió la eliminación de una auténtica barrera de segregación urbana a la que se habían visto abocados los distritos de Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina. La reforma del M30 no se limitó a la operación del tramo del Manzanares, sino que afectó prácticamente a la totalidad de su trazado, modificando accesos. Fue una operación de una magnitud considerable y determinó unos desembolsos que el ayuntamiento, nos dejó en una situación un tanto precaria.
Del mismo modo, debemos referirnos a los conocidos planes especiales de inversión concertados con las asociaciones vecinales para el reequilibrio territorial y social de los 9 distritos situados en el arco que discurre entre la carretera de Barcelona y la Extremadura, así como en el distrito de Tetuán. Estos planes se desarrollan en esta época de alegría financiera en que estaba inmerso la totalidad del mundo. Estos planes especiales de inversión, desarrollados entre 2004 y 2011, comportaron inversiones por importe cercano a los 1.000 millones de euros, destinados a la construcción de equipamientos sociales de proximidad, la eliminación de los últimos núcleos de infravivienda existentes en la ciudad, junto con el impulso a la construcción de nuevas viviendas de promoción pública por la empresa municipal de vivienda y ya en aquel entonces Vivienda y Suelo. Tras las operaciones de construcción de infraestructuras y equipamientos, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las arcas municipales se enfrentan a una situación crítica en la que se impone la necesidad de destinar todos los ingresos a la atención del gasto corriente y devolución de la deuda, renunciando a la posibilidad de acometer nuevas inversiones. A ello se suma el decidido reforzamiento de los programas de carácter asistencial, que adquieren un carácter prioritario como consecuencia de las crecientes situaciones de necesidad en la que se encuentran las familias. Pero una vez superada esta crisis financiera, gracias a una disciplinada gestión presupuestaria, el Ayuntamiento recobró capacidad económica, lo que le permitirá afrontar un programa, ahora ya más mesurado, de obras de acondicionamiento de la ciudad, de tal forma que hoy Madrid cuenta con unas dotaciones urbanas de todo tipo precisas para hacer posible el bienestar de los ciudadanos. Entre estas operaciones, acometidas en la segunda década de este siglo, destacar la reforma de la Plaza de España. Y será en la segunda década del siglo también cuando tomará nuevos bríos la Operación Chamartín, gestada a comienzos de los años 80 para el enterramiento de las vías de la estación de Chamartín, la ampliación del edificio de pasajeros y la reordenación de las líneas del AVE. Tras sucesivos planes de ordenación parcial del ámbito y casi tras décadas de sucesivos fracasos, en el año 2020 el Ayuntamiento acordó una ordenación que permitió abordar la aprobación definitiva. Sin poder entrar a ver las sucesivas propuestas, hay que recordar que fue en el año 1993 cuando Adif, entonces Renfe, convocó un concurso para buscar socios a los que encomendar el desarrollo de la operación. Fruto de este acuerdo, se constituyó el Consorcio de Desarrollos Urbanísticos de Chamartín, conocido como DUCH, integrado por la constructora San José, con un 25% de participación, y Argentaria, con un 75%. En aquel entonces, Argentaria era un banco público resultante de la fusión de toda la banca pública creada en las décadas anteriores. Pero Argentaria pasó de ser un banco público a la esfera privada al ser absorbido por el BBVA, de tal forma que la operación pasó, que se está desarrollando en unos terrenos públicos, pasó a la esfera privada. Renfe aportaba los terrenos, entonces 400.000 metros cuadrados. Hoy la superficie se ha incrementado notablemente, cediendo los derechos sobre la mayor parte de los aprovechamientos urbanísticos, en tanto que Argentaria aportaba la capacidad financiera y Constructora San José la experiencia en gestión inmobiliaria. Por su magnitud y por su enorme extensión de la superficie afectada, podemos afirmar que la Operación Chamartín no se ha diseñado para atender necesidades desde una mirada intraurbana, sino con el propósito estratégico de situar a Madrid dentro de la red europea de ciudades motor,
con lo que afrontar la globalización del mundo. De esta manera, después de casi 3 décadas desde su concepción, la Operación Chamartín parece haber cobrado velocidad de crucero. Así, los estudios WES 8 de Holanda y Porres Gandía, coautores de Madrid Río y de la nueva Plaza de España, ya están trabajando en el diseño del Gran Parque Central de 175.000 metros cuadrados. Al mismo tiempo, ya se ha iniciado la construcción de las primeras decenas de las más de 1.100 pilas de hormigón que sustentarán la losa de cubrición de las vías. Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha llevado ya a cabo la construcción de 4 de los túneles mediante los cuales reordenar el tráfico en el extremo norte de la Castellana, en tanto que Adif ha adjudicado el proyecto de edificación de la nueva terminal de pasajeros. Siento mucho que no dispongamos de tiempo para ver en detalle la Operación Chamartín, que yo creo que va a ser determinante de el futuro próximo de la ciudad de Madrid, de cómo pueda ser ese futuro. Tampoco disponemos tiempo para tratar de la revisión del Plan General de 1997. Han pasado 25 años desde la aprobación del plan, las circunstancias han cambiado profundamente, las necesidades también, los criterios de ordenación también, las técnicas también, es decir, procedería a hacer una revisión en profundidad de ese Plan General de 1997. De hecho, en el año 2012 se puso en marcha un avance de lo que podía ser esa modificación del Plan General, pero a los pocos años se paró la operación de revisión del Plan General. Sin embargo, este mismo verano el Ayuntamiento ha aprobado la modificación de las normas urbanísticas, que es aquel elemento jurídico del plan que regula las condiciones de uso. No así la calificación, pero las condiciones de uso del suelo y las normas de edificación, determinaciones de este tipo. Esas normas han sido modificadas este verano con el propósito de dotar de flexibilidad la gestión urbanística. Para finalizar, podemos afirmar que junto con el amplísimo parque de dotaciones públicas de todo Madrid, de todo tipo, Madrid cuenta también con una sólida capacidad económica y empresarial que no nos podemos arriesgar a perder. Ha sido esa capacidad empresarial la que permitió, en momentos de crisis, tomar el relevo a la iniciativa municipal y de las restantes administraciones públicas en el proceso de renovación urbana, acometiendo la construcción de grandes complejos comerciales, de oficinas y de viviendas en régimen de libre mercado. Quiero referirme también a los grandes desafíos que afronta nuestra ciudad de cara a las próximas décadas. Desafíos que no difieren de los que tienen que afrontar otras grandes urbes del mundo. En primer término, la necesaria adaptación de la ciudad al cambio climático, adaptación que exige nuevas soluciones constructivas de los edificios y de las infraestructuras, la remodelación del espacio urbano en un propósito de renaturalización de la ciudad, la integración espacial de los usos y las funciones urbanas que permitan reducir los desplazamientos a distancias mucho menores de las actuales y empleando modos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. En segundo término, debemos afrontar y remediar el proceso de envejecimiento de la población. Para salvar esta situación, Madrid necesita resultar atractiva para los jóvenes profesionales, ofreciéndoles una alta calidad de vida y oportunidades laborales de máximo nivel. De ahí la importancia de saber retener nuestro tejido empresarial. Lo que nos lleva de la mano al tercer reto que quiero destacar, que es el referido a la necesidad de dotarnos de equipamientos e infraestructuras que hagan de Madrid un lugar atractivo para el desarrollo de actividades económicas.
Madrid es el primer centro de actividad económica y financiera de nuestro país. Nuestra ciudad acoge el 57% de inversión extranjera, al tiempo que genera el 70% de los flujos financieros que se originan en España hacia el exterior. Asimismo, el 20% del total de nuevas empresas que se crean en nuestro país son madrileñas, pero para que esto pueda seguir siendo posible, debemos mantener el esfuerzo y la habilidad que nos permita conservar esa atractividad económica. En definitiva, si queremos disponer de un futuro de progreso, estamos obligados a que nuestras políticas urbanísticas se centren en la mejora de la calidad de vida de la ciudad. Lo que como ciudadanos buscamos es poder vivir en una ciudad que ofrezca bienestar actual y posibilidades de futuro. Una ciudad en la que la vida resulte amable desde el punto de vista de la integración social, la suficiencia económica y la disponibilidad de recursos culturales, sanitarios y medioambientales que nos hagan posible y grata esa vida urbana. Muchas gracias. Bueno, tenemos todavía un rato para abrir un turno de preguntas. No sé si hay micrófono disponible. Creo que en otras ocasiones. Sí, ya traen un micrófono. Yo nada más que quería hacer una pequeña puntualización, dado que veo que hay muchísima gente joven que le puede venir bien lo que le voy a decir. En la empresa municipal de la vivienda hay un gran archivo. Los últimos 15 años se ha digitalizado, se ha preparado muchísimo, hay unos profesionales fantásticos y está a disposición de todos los que quieran investigar todo esto que hoy nos está diciendo Carlos, o sea, toda la documentación de rehabilitaciones, de ampliaciones de Madrid, de los PAUs, toda esta documentación está toda allí. Y además incluso está toda la documentación anterior, con lo cual, bueno, pues que sepáis que además del archivo de la Villa, tenemos aquí a nuestra querida Carmen Cayetano, directora de ese archivo durante tantísimos años, pues está este archivo de la empresa municipal que creo que está a un nivel de los más modernos en este momento de España por todo el trabajo de digitalización que están haciendo. Así que si necesitan alguna cosa, allí se lo pueden proporcionar. Muchas gracias. Y que tiene además documentación histórica anterior a la propia labor de la empresa municipal. Efectivamente, la empresa municipal de la vivienda, cuando se creó, es la heredera del Patronato Municipal de la Vivienda y del Patronato Municipal de Casas Baratas, con lo cual durante años, Carmen Cayetano me lo contaba un día, estuvieron buscando dónde estaba toda la documentación del Patronato Municipal de Casas Baratas y resulta que estaba en la MV porque al traspasarle la rehabilitación de todos los edificios de las colonias municipales se traspasó también toda la documentación. Y entonces, bueno, pues yo en su día la digitalicé, la informaticé toda y creo que está fantástica para estar a disposición de todos los que lo quieran consultar. Muchas gracias, Teresa. Yo quería preguntar, ¿cómo se compagina estas operaciones tipo Chamartín con lo que comentaba Agustín Blanco en la última mesa redonda sobre la existencia de esas tres ciudades diferentes que se están creando en Madrid, esa primera ciudad turistificada, que ya ocupa toda la parte central, el resto de la ciudad que podría ser la auténtica ciudad y esas ciudades tipo ya que se están convirtiendo en guetos de los PAUs, etc. Es decir, ¿no sería mejor que las políticas intentaran una mejor homogeneización de esas tres ciudades antes que esos crecimientos bárbaros que se van a producir? Bueno, ya he dicho que el tema de los crecimientos que se contempló en el año 97 responde a esos planteamientos
que son desde luego discutibles y que se ha visto que no son adecuados. En todo caso, yo no hablaría de guetos. Los PAUs son muy criticados porque las carencias que tienen de carácter dotacional. Esto es un tema temporal. Es decir, los PAUs tienen una ventaja frente a otros procesos que se han producido históricamente en los desarrollos de las ciudades. Y es que cuentan con reservas de suelo enormes para implantar esas dotaciones de las que hoy carecen, pero cada vez menos, porque poco a poco se van construyendo esos equipamientos. Pero en cualquier caso, tenemos el suelo para poder afrontar esos equipamientos y cubrir esas necesidades. También se critican y sobre todo en lo referido al sureste, a las grandes avenidas, exageradas avenidas. Yo personalmente considero que son exageradas las trazas que se han hecho de esas vías pensando en el automóvil. Pero a futuro tienen una ventaja enorme, y es que una vez que dejemos de usar el automóvil, tenemos una reserva de suelo magnífica para crear corredores verdes, comerciales, culturales, etcétera, como no se puede hacer en otros sitios. Es decir, yo el término gueto creo que no es real. Y gueto además se refiere a concentración de unas personas que se aíslan y no se integran socialmente. En cualquier caso, esto no está ocurriendo con los PAUs. Y también se critica que no hay comercio de proximidad, etcétera. Es cierto, dependiendo no todos los PAUs son idénticos en este sentido, pero eso yo creo que también se va a poder corregir. En Madrid Nuevo Norte, que es digamos un PAU de nueva generación, al ser de nueva generación ya se corrigen muchos defectos que se observan en los anteriores. Así se evitan centros comerciales y se busca el comercio de proximidad, se buscan modos de transporte muchísimo más eficientes, se busca la integración de usos y se evitan los equipamientos sobredimensionados que en algunos otros casos se produce. De pronto un equipamiento en mitad de tal que provoca una presión sobre el entorno residencial o de oficinas enorme. Eso se evita, se ha tratado de evitar en Madrid Nuevo Norte. Ya veremos con el tiempo si esto se produce, si funciona, y bueno, pero eso es cuestión de paciencia y verlo, lo verán otros, yo probablemente no. Y el tema del centro es un tema grave, o sea, toda la sociedad, todos los miembros de la sociedad, de esta sociedad desarrollada, en el mundo que no es desarrollado no pueden permitírselo, pero los que nos lo permitimos abusamos del afán de conocer, ni siquiera conocer, visitar, de hacer turismo. En cuanto se nos da la menor facilidad, nos lanzamos a hacer un viaje en las condiciones tal, y esto provoca una presión. Bueno, pues efectivamente el centro de Madrid, como ocurre en la mayor parte de las grandes ciudades que tengan un mínimo interés turístico, está, bueno, transformándose fruto de esta presión del turismo. ¿Cómo corregirlo? Pues han intentado varias soluciones. Yo creo que ninguna de ellas acaba de remediar nada el tema, y lo que espero es que con el tiempo surja algo que dificulte estos movimientos turísticos. La crisis del COVID es una solución extrema, sin duda, pero bueno,
el que las políticas medioambientales que corrijan o dificulten mucho los vuelos y los reduzcan a lo necesario, bueno, pues posiblemente así vaya poco a poco corrigiéndose esa demanda turística. No sé si he entendido bien. El último plan general ha sido el del 97. Sí, es Entonces, el vigente. Mi pregunta, o sea, es el que está vigente. Sí. Mi pregunta es, ¿no habría llegado el momento de hacer un nuevo plan general, puesto que los retos de la ciudad son muy distintos? Hemos visto, además, ha pasado una crisis económica, el estallido de la burbuja, en fin. Ha llegado el ¿Cómo está momento, eso? sin duda. Yo creo que ahí coincide todo el mundo, todos los grupos políticos, todos en la conveniencia y necesidad de modificar ese plan. En lo que no coinciden para nada es en lo referido a los criterios. Entonces, bueno, pues es difícil. La elaboración de un plan general es un proceso complejísimo. Tiene que intervenir muchos estamentos porque afecta a la vida en la ciudad y entonces hay que incorporar en su modificación muchas perspectivas diferentes y hay que dar entrada a esas perspectivas. Es técnicamente muy complejo. Entonces, o se tiene una decisión clarísima de acometerlo o si al menor titubeo pues ya no sale pues porque es un tema que va a provocar confrontación política inicial de todas. Mi nombre es Antonio Román y quiero felicitar al Instituto de Estudios Madrileños por este ciclo de conferencias que nos está ilustrando enormemente sobre la evolución del urbanismo en Madrid. Yo tendría muchas preguntas que hacer y muchas reflexiones, pero solo voy a intentar, sabiendo de su optimismo y de su bonomía, pues, don Carlos, pues preguntarle si va a ser posible que la vivienda, el precio de la vivienda en Madrid se ponga a la altura de las necesidades de los ciudadanos. Aquí María Teresa decía que hay mucha gente joven que probablemente necesite un piso donde vivir. Y no sé si estas operaciones de tipo norte de Plaza Castilla o la de campamento, que parece ser que van a ser 12.000 viviendas, van a conseguir ese fin tan anhelado de disponer de una vivienda digna que nos ayude a disfrutar de la vida de Madrid, nada más. Efectivamente. Por suerte no va a haber que esperar al desarrollo de la Operación Chamartín, ni tampoco al desarrollo, que seguro que se va a dilatar aún más, de la Operación Campamento. Está en marcha un proceso muy intenso de construcción de viviendas en el sureste. El Cañaveral está en marcha. Hay en los PAUs todavía en el Sánchez Vallecas hay suelo vacante para construcción de vivienda, tanto vivienda de protección pública, ya sea de promoción o no pública. En los PAUs del norte hay espacio vacante. Es decir, sí que hay capacidad de construcción de vivienda, pero es que en el sureste, aparte de haber esa capacidad, hay un deseo loco por parte de los promotores de iniciar las obras. ¿Por qué? Porque llevan muchos años esperando poder hacerlo, habiendo invertido ingentes cantidades de dinero. Han asumido una urbanización muy cara. Esto, con los promotores, en general tenemos una visión bastante poco apreciativa de su labor, por no decirlo de otro modo. Pero es cierto que a los promotores les trasladamos unas cargas que desconocemos en general, no somos conscientes, pero son unas cargas enormes de las cuales liberamos a la Administración. Y es correcto. ¿Por qué? Porque sus aprovechamientos urbanísticos, que es, en definitiva, una concesión gratuita del planeamiento, pues también son muy elevados. Pero la consecuencia práctica es que han hecho unos desembolsos enormes y bueno, y lo que quieren es empezar a vender viviendas en cuanto puedan. De tal forma que yo creo que el tema de la vivienda en Madrid
no ha de plantear graves problemas en los próximos años, pero próximos, no digo a futuro, sino en los años que están por llegar inmediatamente. Otra cosa es en otras ciudades españolas. Y cuando en la sociedad planteamos el problema de la vivienda, no sé qué, bueno, pues lo planteamos como si todos los casos fuesen semejantes. Y no es así. Madrid, por suerte, contamos con estos recursos, estas disponibilidades, que otros no disponen de ese suelo. Entonces, en otros sitios, afrontar y resolver el problema del precio de la vivienda va a ser sumamente complicado. En Baleares la presión sobre el territorio es muy grande, entonces no pueden construir mucho más. Ahí el precio difícilmente puede bajar. En la ciudad de Barcelona prácticamente no dispone de suelo vacante. Es decir, que no todos los casos son semejantes. Sí, bueno, gracias por la conferencia. Muchas preguntas o dudas. Claro, es que 50 años de un cambio tan por profundo. Por eso 50 años. No he podido venir a las otras lamentándolo mucho. Quizás a lo mejor no es, pero bueno, 50 años de urbanismo en Madrid. A ver, eso es Serrano, ¿verdad? Creo que esa calle es Serrano. Entonces, es Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, disculpe, sí. Ortega y Gasset, sí, porque voy a la Fundación Farmas y lo he visto, Ortega y Gasset. Es que era una imagen muy bonita. Temporal, pero muy bonita. Temporal, sí, el arte urbano en la calle. Esto es. Entonces, se me vienen muchas cosas. La zona ha quedado maravillosa. Las obras preciosas. Bueno, yo soy de Madrid, ando muchísimo por Madrid, me voy por todos los barrios de Madrid. Claro, han salido todas las zonas que han rehabilitado y ha salido Palomeras, no tiene nada que ver Ortega y Gasset con Palomeras. El sur, ¿cómo está el sur? Se me viene a la mente el construir viviendas asequibles, baratas, asequibles, con forma que no estén en las calles como Ortega y Gasset, ni que se afronten estas obras para dejar esos barrios tan bonitos. Sí, vamos a ver, el ayuntamiento, he hecho mención, el ayuntamiento y la comunidad, y antes el ministerio. O sea, he estado contando el programa de remodelación de barrios que se inició en el 77 y comportó la sustitución de muchos edificios que tenían defectos constructivos por una circunstancia que se desconocía al momento de construirlos, y era que el terreno no reunía condiciones porque tenía arcillas expansivas, y entonces esto provocaba que el edificio acabase moviéndose y agrietándose en muchos casos. Bueno, pues se sustituyeron bloques y bloques de edificios por edificios nuevos. Conviene acercarse al extrarradio y darse una vuelta por barrios. A mí me gusta, porque te sorprendes de cosas. La calidad ambiental ha mejorado enormemente. Yo llevo muchos años dando vueltas por el extrarradio. He trabajado en los planes especiales de inversión, coordinándolos, esos que comportaron una inversión de 1.000 millones de euros. El propósito era el reequilibrio de esos distritos. Anteriormente esa comunidad, el plan 18.000 para Villaverde Usera y también después para las dos Vallecas, para Puente y Villa de Vallecas, cuyo propósito era dotarle de equipamiento, infraestructuras y mejora de lo que es el espacio urbano. Actualmente, desde hace 5 años, el ayuntamiento tiene en desarrollo un programa que se denomina SURES. El propósito de este programa SURES es un programa de inversión precisamente para esos mismos distritos, en concertación con entidades ciudadanas. Es decir, el esfuerzo que hacen las administraciones en relación con estos barrios es muy notable. Bien es cierto que aún es insuficiente
y que hay que mantenerlo de forma sostenida en el tiempo. Entonces, bien está que se produzca esa demanda para que no se baje la guardia, pero también tenemos que ser conscientes de los miles de millones de euros que el conjunto de la ciudad destina a esos distritos desfavorecidos. Gracias. Y gracias en parte a todo esto es el que en Madrid no se hayan producido guetos. Cualquiera que haya ido a París, no a los Campos Elíseos, sino a las ciudades del extrarradio de París, dentro del área metropolitana, pues se da cuenta de que eso no se produce en Madrid. En Madrid, gracias a las inversiones que se han hecho históricamente, se ha evitado esos guetos. Ya en los primeros poblados dirigidos, en los años 50, que fue un esfuerzo descomunal para poder atender a los miles y miles y miles de personas que cada día llegaban a Madrid. Pues ya se intentó hacer dentro de la capacidad con las mejores calidades. Se contrató a jovencísimos arquitectos, pero de un nivel extraordinario, muchos de los cuales tienen actualmente obra por todo el mundo. Es decir, algunos ya no eran tan jóvenes como Aburto, pero el plan que hace para el poblado dirigido de Fuencarral es soberbio, pero tantos otros. Moneo participa de los diseños de estos poblados dirigidos. Es decir, se hace un esfuerzo muy grande y eso se ha mantenido en el tiempo. Y el plan de remodelación de barrios surge de la necesidad de volver a renovar el esfuerzo en ese sentido. Y se hace tremendo. Y en los planes 18.000, pues lo mismo. Y los planes especiales de inversión, lo mismo. Y el Plan Sur es lo mismo. Y en el futuro seguirá habiendo planes destinados a esto. De tal forma que día a día va mejorando la calidad urbana en todas esas zonas. Creo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la fantástica conferencia, que a mí la verdad es que me produce una cierta nostalgia cuando nos hablas de estos proyectos de grandes arquitectos trabajando en barrios de Madrid. Quería preguntarte qué opinas sobre el tema de la ley de vivienda aprobada por el Gobierno, que supuestamente viene a intentar paliar este problema de la vivienda social y del incremento de los precios de la vivienda, y ante la cual en Madrid pues ya sabemos que el Gobierno autonómico se ha declarado insumiso. Incluso se han visto declaraciones de responsables políticos del Ayuntamiento diciendo que poco menos que esta ley de la vivienda es infame. Esto se ha escuchado en las últimas semanas. Entonces te quería preguntar un poco por tu opinión sobre la bondad o no de la aplicación de esta ley de vivienda y si realmente, no perdamos de vista que la vivienda pública en Madrid, no sé lo que opinas tú sobre el asunto, ahora mismo los planes de la comunidad del Ayuntamiento es básicamente dar concesiones de maniales con derechos de superficie y que haya promotoras que se dediquen a hacer vivienda social con precios de alquiler bajos, mantenidos durante 45, o no me acuerdo ahora cuál es incluso 70 años. Incluso 70 años. Yo estuve hace poco en una conferencia de uno de los arquitectos que está trabajando con estas promotoras y nos decía que estas promotoras, por supuesto, no se piensan dedicar al alquiler durante 75 años de estas viviendas. O sea, su secreto deseo es realmente construir estas viviendas y poder luego vendérselas a los inquilinos en las condiciones que se pueda.
Entonces, bueno, la pregunta sería un poco, ¿qué opinas sobre esta insumisión frente a la ley de la vivienda y cómo ves un poco el futuro de esta posibilidad de que la vivienda social, Vale. recordemos el 1,5% de vivienda social en Madrid frente al 30% en Ámsterdam y en otras ciudades europeas? De acuerdo. Vamos a ver, me has hecho una pregunta y luego me la has cambiado. Me has preguntado por la ley y luego por la insumisión, que es un cambio. En cuanto a la ley, no tengo criterio fundado. No me he estudiado la ley, no puedo contestarte. En términos generales, cualquier regulación de un mercado que tenga carácter, esa regulación intervencionista, lo que produce es, a medio plazo, un deterioro enorme de ese mercado, unas ineficiencias enormes. En el tema de vivienda, en la posguerra se aprobó la limitación de alquileres. La consecuencia fue un deterioro asombroso del parque inmobiliario de Madrid, de los mejores edificios residenciales de Madrid, cuyos propietarios, y entonces sí que había un mercado de alquiler, los propietarios no pudieron, no les daban los números para realizar un mantenimiento en condiciones de los edificios. Cuando tú esto lo estás estableciendo, una regulación de alquileres y la mantienes en el tiempo, pues al final lo que produce es deterioro. En cualquier mercado, de cualquier tipo, de petróleo, de gominolas, de lo que quieras, de pan. Pues el mercado del pan, pregunta en Marruecos los líos que han tenido por regular del precio del pan. En España los tuvimos en su momento. Produce ineficiencias. Y eso parece desconocerse por el autor de la ley, según las noticias que me llegan, que lo primero que he dicho es que no tengo criterio fundado. ¿De acuerdo? En cuanto a vivienda en alquiler o vivienda en propiedad, en Madrid y supongo que en el resto de España ha habido mucha promoción pública en alquiler que luego, antes se ha hablado del patronato de casas municipales, pero igual en tantos otros patronatos eran en alquiler. Eso se transforma en propiedad por una cultura. O sea, tenemos asimilado que lo que me conviene a mí es tener mi casa en propiedad. Está muy bien el alquiler, me da flexibilidad, me puedo mover aquí, allá, no sé qué, pero resulta que en cuanto me caso, ya estoy viendo el modo de poder adquirir una vivienda en propiedad. Eso es un tema cultural. En consecuencia, el promotor de una vivienda en alquiler, estos grandes promotores, si les viene bien, desde luego tratarán de reconvertirlo a venta de los pisos siempre y cuando se les autorice. ¿Por qué? Pues porque hay mucha demanda de eso, demanda cultural. Hay y eso marca la diferencia de parque inmobiliario en alquiler en España y sobre todo en el conjunto de España, pero también en Madrid respecto a otros países. Es un tema cultural. Y respecto a que el ayuntamiento y también la comunidad autónoma está resolviendo la producción de vivienda a través de estas modalidades, no es exactamente así. Es decir, está compaginando construcción de vivienda pública. La empresa municipal de la vivienda sigue construyendo vivienda, aparte de hacer otras cosas, como es la regeneración urbana de esos barrios, que antes ha salido a colación. Compagina esto con las cesiones de uso que se hacen por parte del ayuntamiento para la construcción de vivienda en pública en régimen de alquiler. O sea, todo es matizable. En cualquier caso, hay
hay un tema ideológico, claramente, y hay una postura en favor de esto y una postura en contra de esto. Entonces, bueno, pues muy bien. Lamento, primero, el desorden con las diapositivas. En segundo lugar, la forma tan atropellada en que he pronunciado la conferencia, pero es que 50 años de transformación, cuando se ha producido esa transformación, pues al final acaban siendo muchos años. Y esto nos ocurre en Madrid, igual que ha podido ocurrir exactamente igual en Guadalajara o en Zamora menos. Pero efectivamente han sido años intensísimos en la transformación, porque ha habido una transformación social. Y vuelvo al comienzo de mi intervención. Las dinámicas sociales están muy aceleradas y las políticas urbanísticas tratan de ir al hilo y dar satisfacción a esas necesidades y esas nuevas realidades sociales. Y, sin embargo, los procesos urbanos son sumamente lentos, ¿eh? Entonces, bueno, es un tema difícil de compaginar, pero en términos generales yo creo que ha habido, que las autoridades en España, yo las ciudades que voy visitando, lo han hecho muy bien. O sea, a mí me da gusto pasear por las ciudades, porque ves una calidad del espacio público notable, cosa que en otros países no lo he visto así de clarito. Bueno, gracias. Antes de despedirle a Carlos, Carlos va a moderar la próxima semana la mesa redonda de cómo abordar el futuro del urbanismo en Madrid, precisamente. Estarán con nosotros Enrique Manzano, que es doctor arquitecto y técnico urbanista y presidente de la Comisión de Urbanismo de aquí del COAN. Estará Francisco de Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, y la persona que tiene que llevar, por lo tanto, todos esos planes de los que hablaba Carlos a término. Y José María Ezquiaga, que es doctor arquitecto, profesor de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y que además fue el autor del proyecto Madrid Centro, que bueno, está ahí aparcado, pero que algún día se puede desarrollar en esta ciudad. Y creo que va a ser bastante interesante, y con ello pues despedimos por hoy el ciclo y os esperamos para el próximo martes. Muchas gracias.